Venezuela ha tenido grandes presidentes que merecen hablar de ellos y sus obras, de sus vidas y muchos de los edificios que edificaron, tecnología y modernizaciones, que aún están presentes en la actualidad, presidentes que gracias a ellos, Venezuela no sería lo mismo. En este top, le diremos quiénes han sido los 5 mejores presidentes de Venezuela. Empecemos. Número 5. Eleazar López Contreras. Fue presidente entre el año 1935 y 1941, López Contreras fue el padre de la democracia del siglo XX. Durante su carrera militar, fue el favorito del presidente Gómez y antes de morir, en 1935, Gómez designó a López Contreras seguir su legado, por lo que lo designó como su sucesor. López Contreras asume la presidencia tras morir Gómez en 1935 y este decidió no seguir la autocracia gómezista, y redactó la Constitución de 1936 en la que se baja el periodo presidencial de 7 a 5 años y que el presidente no tenga la oportunidad de volver a reelegirse. Pero sabiendo de irregularidades en futuras elecciones, creó el Consejo Supremo Electoral, el predecesor del Consejo Nacional Electoral. Otra gran obra fue la creación de la Guardia Nacional, como una fuerza militar superior a la policía pero separada del Ejército Nacional. También creó el Banco Central de Venezuela, para centralizar y modernizar la economía venezolana, ganada mucho ingresos por el petróleo. También comenzó la modernización del país, pasando de edificios coloniales y guzmanicistas a edificios de concreto y rascacielos. Durante sus 5 años, también soportó las fuertes acciones opositoras en la que se encontraba Rómulo Betancourt, Raúl León y Jovito Villalba, de las que tuvo que expulsar del país. En las manifestaciones de Carnaval de 1936, la oposición salió a las calles a exigir más libertades, cosa que López Contreras accedió a casi todas sus demandas. Otro gran logro fue la creación del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, para ayudar en la modernización del sistema sanitario y médico en Venezuela, y también la creación del Consejo del Niño y el Estatus de Menores, la predecesora de la LONA. Hablar de más obras es muy extenso. Finalmente se dio la presidencia en 1941 al victorioso ganador de las primeras elecciones presidenciales en el siglo XX a Isaías Medina Angarita, y se retiró de la presidencia muriendo a los 89 años de edad en Caracas, el 2 de enero de 1973. Número 4. Isaías Medina Angarita. Fue presidente entre el año 1941 y 1945, el sucesor de López Contreras. Medina Angarita es otro presidente memorable, conocido como el primer presidente feminista en Venezuela. A pesar de que sus opositores como Rómulo Betancourt, lo acusaban de fascista y de poseer prácticas pronazis. A pesar de esto, su gobierno es considerado uno de los gobiernos más democráticos y con mayor libertad de expresión en la historia de Venezuela. Durante sus 5 años, legalizó a más de varios partidos políticos, iniciando con Acción Democrática en 1941 y terminando con el Partido Comunista de Venezuela en 1945. También inició un proceso de democracia directa y secreta en la que no se culminaría sino después de su presidencia, en 1948. También logró que la mujer tuviera los mismos privilegios que el hombre, siendo el más importante, el derecho del voto. También tenía pensado en modificar leyes para que la mujer pudiera postularse a cargos políticos, cosa que no lograría tras su derrocamiento en 1945. Expropió terrenos a muchos latifundios para modernizar el país, o modernizar la economía del mismo, y uno de esos terrenos expropiados, se creó el campus universitario de la Universidad Central de Venezuela. Otra modernización es la industria petrolera en la que las empresas tenían que pagar el 50% de sus ingresos al país si querían estar en Venezuela. Lamentablemente, a pesar de su gran apoyo y su gran modernización, fue derrocado el 18 de octubre de 1945 por parte de Acción Democrática y militares, que inicialmente apoyaron también su derrocamiento, pero posteriormente estos se distanciarían. Número 3. Antonio Guzmán Blanco.
Fue 3 veces presidente, entre los años 1870, 1877, 1879, 1884, 1886 y en 1888. Antonio Guzmán Blanco, conocido en Europa como el Ilustre Americano, es el segundo venezolano más importante en el mundo, después de Francisco de Miranda, también presidente de Venezuela entre abril y julio de 1812. Guzmán Blanco, quien había estado numerosas veces en Francia donde conoció personalmente al emperador francés Napoleón III, se inspiraría en París para hacer su sueño: convertir a Venezuela en la Francia de América Latina. Tras participar en la Guerra Federal y en los gobiernos federalistas de Falcón y Guillermo Villegas, derroca a José Ruperto Monagas en 1870, asumiendo la presidencia bajo la ideología liberalismo amarillo. Considerado el mejor gobierno de Venezuela en el siglo XIX, Guzmán Blanco creó el patriotismo y nacionalismo venezolano, comenzando con la creación del Bolívar, moneda que se utiliza hasta hoy. También decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Empezó una modernización nunca antes vista en Venezuela hasta la época de Gómez y Pérez Jiménez. Creó ferrocarriles para unir el país, la más importante, el ferrocarril Caracas-La Guaira, reemplazó edificios viejos coloniales a edificios estilo parisinos modernos para la época. Creó el Panteón Nacional y rendir el culto a los héroes de la patria, desde Simón Bolívar, José Antonio Páez y Antonio José de Sucre, hasta Zamora y Juan Crisóstomo Falcón. Otro logro más importante es la centralización, pacificando el país donde estaban divididos por caudillos, equivalente a señores de la guerra. Separó la religión de la política venezolana e intentó luchar contra los ingleses que habían ocupado la Guayana Esequiba sin éxito. A pesar de la enorme modernización y el intento de convertir a Venezuela en la París latinoamericana, la enorme oposición antiguzmancista estaba en su auge en 1886. Guzmán Blanco le propusieron reprimir a los opositores, quienes eran una gran minoría pero con mucha influencia en la política. Guzmán Blanco, viejo y agotado, decide no atacar a la oposición y se retira del país, sabiendo que ya no lo querían, muriendo en París en 1899. Número 2. Juan Vicente Gómez. Fue presidente entre el año 1908 y 1935. Juan Vicente Gómez es el dictador que hizo que Venezuela entrara al siglo XX y dejara atrás los problemas del siglo XIX. Es considerado el gobierno que más ha durado en la historia de Venezuela, 27 años, convirtió en Venezuela en el centro del mundo y América Latina tras el descubrimiento del petróleo. Asumió el poder en 1908 tras derrocar a Cipriano Castro, y gobernaría desde Maracay hasta su muerte en 1935. Entre sus grandes obras se encuentra la creación del Ejército Nacional a través de la Academia Militar, que reemplazaría a los caudillos poniendo fin al caudillismo en Venezuela. Reemplazó los caminos de tierra y el caballo por carreteras pavimentadas y automóviles. Creó a la Fuerza Aérea Nacional, siendo Venezuela uno de los primeros países en poseer una fuerza aérea. Gómez, gracias a sus concesiones en la industria petrolera, logró pagar la deuda externa en 1930, en plena Gran Depresión, convirtiendo a Venezuela en uno de los pocos países en no ser afectado por la gran caída de la Bolsa de Valores de New York. La Venezuela gomecista se caracterizó por la salida del siglo XIX y la entrada del siglo XX, donde Venezuela pasó a un país dividido y pobre a un país unido y petrolero. Número 1. Marcos Pérez Jiménez. Fue presidente entre el año 1952 y 1958. A pesar de solo gobernar 6 años, logró superar a Juan Vicente Gómez y Antonio Guzmán Blanco en cuestiones de modernización y convertir a Venezuela en casi una superpotencia mundial. Pérez Jiménez se juramentó como presidente en 1952 tras el desconocimiento de las elecciones contra su rival, Jovito Villalba de la URD. Tras ganar las elecciones puso en marcha su ideología Nuevo Ideal Nacional, en la que promulgaba el nacionalismo, conservadurismo y el patriotismo. Muchas de sus obras se destaca la creación de la Universidad Central de Venezuela, decretado como Patrimonio Mundial por la UNESCO, la Carta Magna, las autopistas en todo el país, reemplazando las carreteras de Gómez y los caminos de tierra de Guzmán Blanco.
Eliminó toda edificación guzmancista y lo reemplazó por edificios de concreto que hasta hoy en día siguen en pie. Al igual que Guzmán Blanco, Pérez Jiménez quería una Venezuela parisina y de hormigón. Gracias a la enorme modernización económica, en 1956, el bolívar reemplaza el valor del dólar y la inflación no llegaba ni al 1%, se erradicó la delincuencia y estaba en proceso de recuperar la Guayana Esequiba, ocupado por Gran Bretaña, también empezó la desaparición del rancherismo y la pobreza. En 1952 en toda Venezuela había 87.000 ranchos o barrios, y en 1958 solo había 6.000 ranchos o barrios. Había obras que nunca se completaron, entre ellos el Ecloide, que sería un símbolo de la moderna economía, cultura y política venezolana, el túnel del Ávila, que iba a unir Venezuela y La Guaira pasando todo el Ávila, un sistema de trenes que uniría Venezuela y sería el inicio de la creación del metro de Caracas, entre miles de obras que convertiría a Venezuela en una potencia militar. Lamentablemente la ambición adeca y copellana, más la ambición de los comunistas y catristas, lograron sacar a Marcos Pérez Jiménez, quien años posteriores Pérez Jiménez dijo esto: "No me derrocaron, yo me fui, porque vi que el pueblo no quería hechos concretos, solo payasos con habla bonita en el poder". Sin duda Marcos Pérez Jiménez, hasta ahora ha sido el mejor presidente que ha tenido la historia de Venezuela. Bueno amigos, aquí llegamos al final del video, no olviden suscribirse al canal, eso me ayudará de mucho, gracias.